Desde pequeño siempre fui atraído por los vampiros. Su oscura imagen, esas habilidades sobrehumanas, su superioridad sobre los mortales. Había gastado mucho tiempo de mi vida buscando cualquier dato, información o historia de esos seres tan maravillosos, por muy pequeña e insignificante que fuera. La mayoría consideraría esto más como una obsesión o fanatismo, pero yo lo describía más como amor o admiración. Mi insaciable búsqueda me había llevado hasta una conocedora, una experta en vampiros, si así se le podría llamar. Mediante insistencia y esmero, logré agendar una cita con ella. Me dirigí al lugar de encuentro en ese momento. Mala suerte mía, puesto que los horarios de trenes se habían atrasado. Todo debido a un accidente, me parece. Al parecer, un auto se estrelló contra uno de los trenes y causó una gran carambola. Tuve que tomar otras alternas. Estaba preocupado por si aún me recibiría o todo fue mi esfuerzo en vano. Aún así, lo que más me preocupaba era la seriedad del asunto. Digo, esperaba alguien serio, que de verdad compartiera mi admiración por los no muertos y no un charlatán, de esos que hablan de cruces, balas de plata. Eran alrededor de las 6:30. El sol ya comenzaba a ocultarse. Casi llegaba a la ubicación de mi destino. Desde lejos podía verla. Era una casa bastante ostentosa, obscura, con un aire gótico. Digo, para una persona normal probablemente un lugar tétrico, pero para alguien como yo, una belleza ante los rayos del sol. No perdí tiempo y de inmediato toqué la puerta. Al cabo de un rato, contestó una amable voz. ¿Quién es? Preguntó de manera dulce. La puerta se abrió y dejó ver a una dulce abuelita. Estaba algo nervioso. Buenas noches. ¿Con la señora Williams? Pregunté. Oh, claro, joven. Me avisaron que vendría. Por aquí. La señorita lo está esperando en el estudio. ¿Señorita? Murmuré, sin que la señora lo notara. La casa tenía ese mismo aire gótico del exterior de las paredes, lúgubres y oscuras, colores opacos, sin vida. Llegamos a la puerta del estudio y la señora tocó la puerta. ¡Pasen!, respondió una voz casi angelical. A ver, familia Tete, cuando contacté con ella, esperaba una señora, dijo, tal vez no de la tercera edad, pero sí algo mayor. No podía expresar con palabras mi sorpresa al ver que mi anfitriona era una mujer joven, de alrededor de unos 30 años, de un hermoso cabello castaño y unos ojos ámbar que hacen que te pierdas en su mirada. Y bueno, su figura intachable. La descripción de la mujer perfecta si le preguntaran a cualquier varón, incluido yo mismo. Me presenté de la manera más cordial posible. La bella dama me invitó a tomar asiento. Yo acepté sin rechistar mucho, puesto que no solo era una hermosa anfitriona lo que me tiene asombrado. Digo, el estudio en el que me encontraba era enorme, probablemente la habitación más grande de la casa, lleno de libros de diferentes temas y complejidades. En serio, tomaría una vida entera poder leerlos todos. Digamos que era como estar en el cielo. Mi éxtasis fue interrumpido por una cálida pregunta. ¿Y bien? ¿Qué lo trae por aquí? Bueno, desde que tengo memoria he sido un admirador de los vampiros. Gracias a mis búsquedas pude hablar con usted. Me interesa saber todo lo que hay que saber sobre los vampiros, y qué mejor manera que de una experta. ¿Experta yo? No, claro que no. Un experto sería un biólogo que puede hablar su fisiología y sus funciones básicas, o un taxidermista, o un zoólogo. Yo me considero más una coleccionista o una anticuaria que me gusta juntar historias. A ver, seré directa. Si usted busca escuchar historias sobre cazadores de vampiros, épicas cruzadas y un castillo en Transilvania, se equivocó de lugar. No, de ninguna manera. Soy consciente de que el 90% de la información que puede uno encontrar no es más que mera ficción. Ese comentario despertó en mi curiosidad, ya que era obvio que no hablaríamos sobre Stoker o Edward Cullen, algo poco común dentro de mi búsqueda. Ha despertado mi interés en usted. Parece más sensato y serio sobre el tema.
Estoy segura de que podemos pasar un agradable rato juntos. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es un vampiro? Sin mucho que agregar, respondí de la manera más coherente posible. Un vampiro es un no muerto, una criatura que regresó de la muerte y requiere de la sangre de los vivos para poder sobrevivir. Posee poderes sobrehumanos, son débiles al ajo, a los objetos religiosos y sobre todo a la luz del sol, que es mortal para ellos. Fuera de eso, supongo que solo son mitos y fábulas. Aunque veo que usted es serio sobre el tema, veo que solo está influenciado por la literatura y el cine. Primero que nada, empecemos por el principio. El origen de los vampiros no se limita a 1 o 2 siglos. El primero de estos no es un noble europeo que rechazó a Dios, ni un Judas al que se le negó la muerte. La historia de estos seres nos lleva más atrás, muchísimo más. Cuando Stoker aún caminaba en pañales, el primero de estos ya tenía milenios caminando sobre la tierra. El primero de estos nació al suroeste del Medio Oriente, probablemente lo que ahora es Egipto y Sudán. Ni yo misma estoy segura de cuál fue la razón de su nacimiento. Probablemente fue el aumento de la población cerca de los ríos Tigres y Éufrates lo que causó su nacimiento. Quizá fue un intento de la Madre Tierra en frenar la inminente amenaza que representaba el humano. Este primer eslabón empezó como un ser imperceptible al ojo humano normal. Una criatura pequeña, encorvada, algo así como un duende, diría yo. Contrario a lo que se piensa, el vampiro es un ser vivo y como tal necesita sustento y es vulnerable a los elementos de la naturaleza. Puede subsistir de comida humana, pero requiere cierta cantidad de sangre cada 20 o 30 días. Entonces, ¿me está diciendo que los vampiros son criaturas del reino animal? O sea, una variante humana. Entonces, ¿de dónde viene la explicación de la mordida? ¿Cómo aumentan su población? Tranquilo, a eso vamos. No sé si sean parte del reino animal, pero es seguro que su evolución está estrechamente relacionada a la humana. En realidad, existen 2 maneras de aumentar sus números. La primera es de la misma manera que lo hizo el primero de estos, un proceso largo y difícil. De hecho, los vampiros que nacieron de esta manera se podrían contar con los dedos de mis manos. A esto se les llama originales. La otra es precisamente por la mordida. Claro, está alejado de la ficción, por supuesto. Ser mordido por un vampiro no significa que te conviertas en uno. La realidad es que solo 1 en 1.000.000 de personas es compatible. ¿Compatible? Pregunté por reflejo. Así es. De manera concreta, el vampirismo se transmite por algún tipo de virus o parásito. En la mayoría de las personas causa una fiebre y dolor de cabeza que en pocas horas termina por acabar a la víctima. Y en términos de historia real, probablemente esto causó la plaga de Atenas con más de 400 años antes de Cristo, acabando con 1/3 de su población. En cambio, para 1 en 1.000.000 de virus lo afecta, pero en una manera decimal, lo suficiente para que no muera rápidamente. El cuerpo se adapta a ese virus y causa cierta mutación en las células humanas. Esta mutación es lenta. Primero empieza por aumentar el metabolismo a un grado inimaginable. La lengua genera la glándula que más tarde servirá para alimentarse de sangre. Finalmente, los sentidos se ven aumentados de manera significativa y bueno, lo más importante, el cerebro desarrolla ciertas capacidades. Este es el punto más importante de un vampiro, su poder mental. A ver, ¿así que los vampiros son personas con algún tipo de rabia? Por el contrario, son una especie totalmente diferente con una biología tan similar con un solo fin: camuflaje. La mejor manera de pasar desapercibidos es fingir que no existen. Gracias a esto, si uno muere, es casi imperceptible su diferencia con los humanos. Después de todo, son más resistentes que los humanos. El daño para matar a uno de estos dejaría de un lado la necesidad de autopsia para comprobar la causa de la muerte. Si me permite interrumpir, ¿qué tan resistentes son los vampiros? Digo, ¿qué tanto se aleja de la ficción? ¿De verdad se requiere acabar con su corazón? Interesantes las cuestiones que me hace. A ver, intentaré ser breve en las respuestas. Si bien son más fuertes que un humano, esto se debe a que su cerebro retiró el limitador, ese que impide que nuestros músculos se destruyan.
Esto de alguna manera es como estar bajo un constante suministro de adrenalina. Combinado con su alto metabolismo, les permite curar sus heridas menores rápidamente y resistir mucho más daño que un humano. Probablemente podría sobrevivir unas 10 balas en el abdomen y salir ilesos. No obstante, esto no los hace invencibles. Si el daño acumulado es suficiente, el cuerpo cederá eventualmente. Y por supuesto, traumas a gran escala no son la excepción. Un daño a su espina dorsal es fatal. La decapitación o destrucción parcial de su cerebro equivalen a una muerte instantánea, al igual que un humano. Claro que no cualquiera es capaz de hacer eso, y aun si fuera capaz de pasar por encima de la fuerza física, esto no representa un problema para ellos. Claro, el poder de la mente. ¿Qué significa todo eso realmente? Dígame, ¿ha escuchado la frase, más sabe el diablo por viejo que por diablo? Bueno, el verdadero poder de un vampiro es penetrar en la mente de su víctima. Esta habilidad mejora con la práctica y con los años. En un inicio es una capacidad simple, algo como gran persuasión, habilidad de convencimiento o atracción. Esto, llevado al máximo, sería capaz de generar la ilusión de, no sé, tal vez transformarse en niebla, desaparecer en la oscuridad o incluso controlar animales del entorno como digamos murciélagos. Un vampiro maduro probablemente no tiene la necesidad de usar superfuerza física que posee. Bueno, aunque esto también podría ser una debilidad. Sobre exceso de confianza puede ser malo para cualquiera, debo de decir. Ok. Y hablando de eso, dígame, ¿cuál puede ser la debilidad de semejantes criaturas? ¿O qué? ¿Acaso son realmente invencibles? Nada parecido. La ley de intercambio dice que para obtener algo debes de dar algo de igual valor a cambio. Todas estas habilidades y dones desembocan en su gran debilidad, su talón de Aquiles, un fallo tan grande como su poder. A cambio de ese metabolismo acelerado que le permite mayor actividad cerebral y física, también los mata lentamente. Este es 10 veces mayor que el de ser humano, y por ende sus órganos se descomponen aún más rápido. Y la solución no es comer 10 veces más, sino ingerir los nutrientes directamente procesados. De aquí es de donde viene la necesidad de beber sangre humana. Si un vampiro se abstiene de esta, entra en un frenesí que no puede ser calmado hasta beber suficiente sangre. Básicamente, el vampiro está en descomposición permanentemente y beber sangre funciona como una transfusión masiva. Esta manera de alimentación hematofágica les permite extender su vida útil indefinidamente con los beneficios que esto lleva. Mayor conocimiento, experiencia, habilidad, sensibilidad. A ciencia cierta, los vampiros nacieron para comer humanos. Inevitablemente su extinción equivale a la muerte de ambas, puesto que el control de la población se saldría de control. Posiblemente esta relación de simbiosis no sea casualidad y el nacimiento de los vampiros era inevitable con el de los humanos. Mientras hablábamos, las horas pasaron y era hora de retirarme. Pero primero debía de hacer la última pregunta. ¿Y la luz del sol? ¿Realmente puede matarlos? Sus preguntas siempre son las correctas. No, por supuesto que no. Directamente la luz no tiene efecto en ellos. Es la temperatura. Al estar en constante función el aumento de esta puede acelerar el proceso. Normalmente los vampiros evitan los días cálidos todo lo que pueden, y su población es menor al sur. Es por eso que Sudamérica, el sur de África y los trópicos están casi libres de vampiros, y la razón de que Europa sea su colonia principal. Mi cabeza daba vueltas. Jamás pensé que todo lo que creía estaba equivocado. La admiración por estos seres había sufrido un cambio. No podía decir con certeza cómo lo sentía ahora. Si mi pasión seguía ahí o se perdían mis recuerdos. Eso lo decidiría después, supongo. Sin más que decir o preguntar, debía de retirarme, pues el regreso a casa sería bastante largo. Bien, señorita Williams. Debo de decir que fue uno de los momentos más placenteros de mi vida. Pero debo de retirarme. Fue un placer y un honor poder conocerla, y tiene mi gratitud por darme un momento de su día. Por el contrario, el honor fue mío. Es bueno ver que aún hay personas interesadas en el mito de los vampiros, más allá de un adolescente enamorado.
Me gustaría acompañarlo a la puerta, pero aún hay cosas que debo de hacer aquí. No, descuide. Una vez más, le doy las gracias. Con su permiso me retiro. Salí del estudio. No sabía qué pensar, pero estaba algo cansado para darle importancia, así que solo me retiraría. Finalmente, llegué a la puerta. La abrí, pero pasó algo que me desconcertó bastante. Seguí a otro pasillo. ¿Acaso en mi prisa al llegar no noté la segunda puerta? No lo creo. Digo, me habría percatado. Seguí mi camino sin darle importancia hasta llegar a la otra puerta. Al abrirla, el resultado fue exactamente el mismo. Empezaba a alterarme un poco. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? ¿Me estaba volviendo loco? En ese momento mi mente hizo un retroceso. Recordó cierta frase. Este es el punto más importante de un vampiro, su poder mental. Nah, era broma, ¿verdad? Toda esa historia del folclore, ¿no? ¿O acaso ella era...? Nah, imposible. Me volví solo para notar algo que me hizo estremecer. Aunque había caminado 2 pasillos completos, la entrada del estudio seguía ahí. No sabía qué hacer. ¿Debía seguir adelante o volver? A ver, avanzar seguro significaba continuar un sinfín de pasillos. Y volver, bueno, volver sonaba aún más aterrador, sobre todo después de recordar cada cosa que recién había escuchado. ¿Qué tanto era verdad? No había muchas opciones, así que hice lo inevitable. Lamentablemente, regresé al estudio. La verdad esperaba una cena aterradora. Estaba preparándome para lo peor. Pero no fue así. Ella seguía escribiendo de la misma manera que cuando entré. Oh, ¿qué ocurre? Pensé que ya se había ido. La miraba con desconcierto. Digo, ¿cómo responderle? El silencio que reinaba en la habitación fue cortado bruscamente por su amable voz. A ver, seré directa con usted. A decir verdad, hace un tiempo que busco un compañero. Alguien que comparta mi pasión por estos seres ocultos de este mundo. La mayoría de candidatos no me satisfacían o no eran lo que yo buscaba. Cuando perdí toda esperanza, ahí apareció usted, el candidato perfecto. Sabe, esta broma ya fue muy lejos. ¿Busca algo en particular o solo es una broma para un reality o algo así? Quiero saber la verdad ahora mismo. ¿La verdad? Ok, le diré la verdad. Acabo de contarle un breve resumen histórico reservado solo para altas castas de mi sociedad. Solo con un fin, comprobar su nivel mental. Ella dejó la pluma a un lado y se levantó. Se acercaba lentamente a mí. ¿Qué ocurre? ¿Acaso me tiene miedo? ¿Está paralizado? ¿O tiene curiosidad? La verdad es de que estoy totalmente aterrado. Pero suponiendo que todo lo que me contó sea cierto, correr no me sirve de nada, ¿o sí? Tan perspicaz como siempre. Casi siento que lo conozco de toda mi vida. Hablando de eso, creo que no me he presentado de manera correcta. Mi nombre es Faith Alexa Williams, hija del noble comerciante inglés Sir Williams. Es un placer conocerlo. Faith, ¿puedo preguntar algo? ¿Cuánto tiempo ha tenido 30? ¿Hace cuánto que fue mordida? Estaba aterrado a más no poder, pero no podía dejarlo notar. Debía de pensar en algo. Debe de haber alguna manera de salir de esto. La pregunta correcta nuevamente, pero esta vez se equivoca. Yo no fui mordida. Yo perdí la vida a la edad de 15 en el invierno de 1069. Me encontraba en un viaje para alcanzar a mi padre y fui atacada por un grupo de bandidos. Asesinaron a mis guardias, me ultrajaron y posteriormente me asesinaron y me tiraron a un lado del camino. Mi cuerpo tuvo su fin, pero no mis ganas de venganza. La verdad, no recuerdo mucho de cuándo era uno de esos pequeños vagando sin rumbo, pero recuerdo haber regresado al lugar de mi muerte. Recuerdo que encontré mi cuerpo, o más bien lo que quedaba. Después de eso, no hay nada, solo un vacío. Mi primer recuerdo luego de eso es despertar en una noche fría del invierno de 1089. Caminé en el bosque sin rumbo.
No sabía qué había pasado, pero estaba feliz. Otra vez sentía frío, hambre. Tenía un cuerpo. No pasó mucho antes de notar que era diferente. Era más fuerte, más inteligente, más poderosa. Al mismo tiempo, encontré otro como yo. Le conté mi historia y se inclinó ante mí. Fue así como me llevó ante los otros, iguales a mí. Ese día tuve el placer de conocer al rey, el primero de nuestra especie, el más viejo y poderoso. Tras aceptar lo que era, ahora me dispuse a visitar la última vez a mi padre, pero solo encontré una tumba vieja y abandonada. No soportó perderme y al poco tiempo me siguió. Así recordé las ganas de venganza que me mantuvieron consciente. Usé los privilegios que ahora tenía y busqué a todos y cada uno de ellos. Por el paso del tiempo, no pude desquitarme con todos, pero los que aún seguían vivos pagaron el doble. Fuera de eso, es una vida larga y monótona, hasta que sentí la necesidad de tener un compañero lejos de vampiro. Uno con mi misma mentalidad y gustos, alguien que realmente pueda apreciar, y henos aquí. Una interesante manera de proponerse, bastante original, pero debo de rechazarla. Aunque soy amante de los vampiros, nunca he pensado en formar parte de sus filas. Y la verdad, la idea de ser inmortal suena algo desagradable. Claro, supongo que es una respuesta lógica, pero mirando su situación, no veo muchas maneras de escapar. Creo que solo deberías aceptar voluntariamente para evitar el sufrimiento. Te prometo que será rápido. Antes de que te des cuenta, serás aquello que tanto amas. Así comprendí a qué se refería con persuasión. Aunque quería correr, no pude. Mi cuerpo no se movió ni un centímetro. Pude sentir sus colmillos atravesando mi piel. Fue una sutil mordida en mi muñeca derecha. Tal como dijo, sentí el veneno entrar en mi cuerpo. Sentía cómo recorría mi sistema circulatorio. Me desplomé. El dolor era insoportable. Era como si mi sangre estuviera hirviendo, como agua caliente recorriendo mis venas. Ella me levantó cariñosamente y me colocó en el asiento que hace apenas unas horas ocupaba con gusto. A medida que el dolor aumentaba, mi conciencia se perdía poco a poco y escuchaba su voz. ¿Será que me habré equivocado? Esa no es la reacción que esperaba. ¿Será porque aún te resistes? Bueno, tengo unos asuntos pendientes, así que regresaré en la mañana. Espero con ansias poder hablarte nuevamente. Me dio un cálido beso en la mejilla, me dio las buenas noches y salió de la habitación. Yo estaba paralizado del dolor. Tenía miedo no de morir, sino de un destino peor, y aún más, a no saber cuál era el camino que recorría. Aunque me explicó el proceso de la mordida, no aclaró cómo es la transformación. La duda es saber cuál de las opciones era mi caso. Destrozaba mi cabeza más aún que el veneno en mi cuerpo. Llegando a ese punto, sentí mucho sueño. Ya no podía tener mis ojos abiertos. Me dolía la idea de que la última imagen en mi cabeza sería la de una chimenea con fuego a punto de apagarse. Finalmente, perdí ante mi condición y cerré los ojos. El fuego se apagó y mi cuerpo quedó ahí en la más profunda oscuridad esperando, rogando por un siguiente amanecer, mientras me despedía de este mundo, entrando en un sueño profundo. Espero que les haya gustado. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.